Dios les bendiga a todos. Es un privilegio una vez más estar con ustedes, sinceramente. Es un privilegio, como les decía, a la vez es la responsabilidad. Y creo que cada vez que tenga que estar aquí lo voy a decir, esa palabra no tiene que salir de mi boca. Y cada vez tiene que ser tomada con más responsabilidad, no solamente por mi vida, sino por la vida de cada uno. Este libro que el Señor nos ha dejado para poder aprender de Él, para poder conocer a Él y para poder ser cada día más como Él. Sin perder mucho más el tiempo, me gustaría que oremos y podamos empezar con el mensaje. Amado Dios, te damos las gracias por esta noche. Te damos las gracias por permitirnos venir a este lugar. Te damos las gracias por tu santa palabra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de cada una de nuestras vidas, Señor, como lo has hecho siempre. Que nuestras mentes sean abiertas, nuestros corazones sean abiertos, Señor. Que nuestras vidas, Señor, pueda hablar tu vida, Señor. Señor, que en nuestros corazones, Señor, pueda ser deslumbrado por lo que eres, por lo que hiciste, por lo que hay en ti, Señor. Y que no quede, Señor, esta semilla sin llevar frutos. Ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este tiempo, Señor, en esta noche, Señor, pueda, Señor, brotar frutos, Señor, frutos de justicia, Señor, frutos que revelan, Señor, la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, que no sea un bonito mensaje o que sea algo en el cual podamos estar de acuerdo o no, Señor, sino que verdaderamente, Señor, lleves a escudriñar nuestras vidas con tu palabra. Señor, lleves a confrontar el corazón de nuestras vidas, Señor. Señor, que en este tiempo, Señor, en lo que pasemos, Señor, en esta noche, Señor, tú puedas hablar, Señor. Te alabamos, te exaltamos, eres el Dios de los cielos, eres el Dios de la tierra, eres el Dios de esta casa. Te bendecimos, Señor, a ti, el Creador de todo lo que hay, en tu hermoso y santo nombre. Amén. Antes que nada, sí quiero decirles que quiero abrir el paraguas, como se dice, y quiero anticiparme a algo. Lo que quiero hablarles es básicamente algo que primeramente soy yo el cual por mi propia boca me estoy hablando. Creo que en este tiempo Dios me ha estado hablando un poco sobre este tema. No quiero sobreponerme a la autoridad, no quiero mostrarme como quien tiene la autoridad para hablar. No soy nada para decir eso. Y sí quiero que sepan que lo que yo les diga a ustedes me lo estoy diciendo a mí también. No me quiero sobreponer a la que sí tiene la autoridad por sobre todas las cosas, a la autoridad por quien todo fue creado, que es la misma palabra de nuestro Señor, y ella sí tiene autoridad para decir lo que quiera de nuestras vidas. Y ese lo que quiera básicamente es la realidad de nuestros corazones. Y en esa realidad también están las verdades de nuestro Dios. Así que, en primer término, quisiera decirles eso, que lo que les diga a ustedes me lo estoy diciendo a mí también. El texto que quisiera que busquemos está en el libro de Filipenses. El capítulo es el 1. Los versos son del 21 al 26. Son textos muy conocidos. Quizás muchas veces lo hemos repetido, los hemos escuchado. Estamos muy familiarizados con ese texto, con estos textos. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Estas palabras, como muchos sabrán, fue dicha por el mismo apóstol Pablo. Y quisiera ubicarnos más o menos en algunas líneas sobre el escenario en el cual están escritas estas letras. Filipenses fue escrita por Pablo en el año aproximadamente entre el 61, 62, 63 después de Cristo. 60 años después de nuestro Señor fue escrita esta carta. Es fundamental entender el propósito de estas cartas, el por qué Pablo hablaba o escribía, más bien dicho, a un grupo de personas. El propósito es central entender, y para eso muchas veces debemos indagar un poco cuál es el sentido original al cual Pablo quería llegar cuando se dirigía a un grupo de personas. Es básicamente el propósito de la carta, es el de agradecer a los filipenses. Primeramente lo que él tenía para los filipenses era motivos de agradecimiento. Habían sido personas que habían sido extremadamente o muy generosas con Pablo, enviándoles ofrendas, y Pablo tenía mucho agradecimiento a raíz de esto. Pero por otra parte, el propósito que también Pablo quería meter en las mentes de sus hermanos de Filipos era el fortalecer a esos creyentes, mostrándoles que el verdadero gozo solo viene del Señor, solo viene de Cristo. Pablo y sus compañeros fundaron esta iglesia en el año 52. 10 años después le escribe él esta carta, pero en el año 52 él funda esta iglesia en esta ciudad. Este evento, antes de empezar a trabajar con el texto, lo podemos ver en Hechos capítulo 16, si me acompañan. Desde el verso 6 vamos a leer, para tener un poquito de noción de lo que estamos hablando, hasta el verso 12. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, básicamente es la primera ciudad con la cual se podían encontrar en esta provincia que estaba siendo dominada por el Imperio Romano. En este capítulo ustedes van a encontrar a 3 personajes. El primero de ellos es la mujer que vendía la púrpura, en el cual Dios, la palabra relata que fue quien él abrió el corazón de esta persona, de esta mujer más bien dicho. Dios abrió el corazón de esta mujer. El segundo caso que encontramos en este capítulo, el segundo personaje, una mujer con un espíritu de adivinación, en el cual perseguía y molestaba a Pablo. Más bien, sí, molestaba porque aunque esta mujer decía: estos son los mensajeros que vienen a anunciar la salvación, se ve que estaban cansando un poco a Pablo,
Y Pablo hace que sea expulsado el espíritu de esa persona, lo cual le trae consecuencia a él, porque esa mujer con ese espíritu le resultaba redituable a muchas personas. El tercero de las personas o personaje que aparece aquí es un carcelero, en el cual estaba cuidando de la cárcel, que de pronto fue estremecido por un terremoto de los cimientos. Fueron las cadenas cortadas, relata Hechos. Y Pablo y todos los que estaban presos en ese entonces quedaron en libertad prácticamente. El carcelero cuenta que intentaba matarse porque, fíjense en ustedes la responsabilidad que ahora había sobre él. ¿Cómo explicaba todo lo que pasaba? Bueno, posteriormente el relato cuenta que esta persona recibe al Señor y su familia también, porque él mismo preguntaba, ¿cómo puedo ser salvo? Se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Y bueno, Dios le concede la salvación y el relato cuenta que alegremente fueron bautizados y demás. Básicamente como para que tengamos una noción de en dónde se estaba encontrando Filipo, la primera ciudad en Macedonia. Pero quizás dentro de ese contexto así inmediato y en algunas líneas que estamos intentando mostrar, lo central de todo esto es en la situación en la que se encontraba Pablo. Pablo no estaba tomando en las Bahamas una bebida alcohólica o lo que fuese, no estaba en medio del mar disfrutando de las playas. Pablo estaba completamente privado de su libertad física, estaba preso. Pablo estaba esperando ser juzgado, literalmente, ante el emperador. Había dos posibilidades: o ser declarado inocente y ser liberado, o ser condenado a muerte. En esa situación se encontraba mientras él escribía lo que nosotros estábamos leyendo, entre otras cosas. Esta es una de las cartas consideradas como las cartas de la prisión, porque justamente la hizo estando en prisión, junto a Colosenses, junto a Filemón, junto a Efesios. Pablo estaba guardadito. Y ahora sí yendo un poco al texto que estábamos leyendo. Filipenses 1:21 del texto que estábamos leyendo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Déjeme decirle algo entre paréntesis. Cuando me he puesto a leer un poco, a estudiar acerca de estas 4 cartas de las cuales le estaba diciendo, me encontraba con expresiones de un hombre que estaban lejos de ser las mías. En muchas ocasiones me veía qué tan distintas son mis expresiones, qué tan distinto es lo que yo reflejo en mi manera de pensar, a través de mi manera de hablar, en relación a lo que este hombre decía, o proclamaba, o hablaba de los demás, o lo que él deseaba para los demás. Muchas veces digo, Señor, nada que ver lo que él decía en relación a lo que yo vivo hoy en día. Si le sirve la pregunta, se la puede ir haciendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que después de su vida en Damasco, de aquel evento donde él se encuentra con su Señor, ya no era más su vida. Después de Damasco, él ya no era el dueño de su vida. Pablo empezó a entender a medida que corrió el tiempo, a medida que pasó el tiempo después de ese evento trascendental para su vida, que nunca más iba a ser lo mismo para él. Él sabía perfectamente que ya no podía vivir más para él, y sí se debía a alguien que lo había atraído. Pablo podía decir que su vivir era Cristo, era para Cristo y era por Cristo. Déjenme pensar un poco y los llevo a que ustedes se pongan a analizar eso, hasta qué punto nosotros podemos llegar a decir lo mismo.
¿Qué tan cierto es para nuestra existencia diaria esto? Verdaderamente el vivir para mí es Cristo todos los días, todas las horas. En Gálatas 2:20, si quiere lo busca, si no quiere lo puede anotar. Nos dice el mismo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que son expresiones que van evidenciando una obra de un espíritu a través de en una persona. Otra cosa que sí les quería aclarar es, quizás usted escuche decir en reiteradas ocasiones, hablar solamente de Pablo. Mi intención no es hablar de Pablo, mi intención es hablar de lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí quedó toda mi vida pasada. Ya no vivo yo, decía él, mas vive Cristo en mí. ¿Qué tan real es esto en nuestras mentes, en nuestras vidas, todo a medida que van corriendo los años? Suenan hasta un tanto exageradas estas expresiones. Habrá estado un poco loco este hombre para llegar a decir eso, podríamos pensar, o se pasa un poquito de rosca, podríamos decir. Pero si usted tiene en mente el contexto en el cual él dice esto, ustedes pueden tener en claro que no era algo que le salía de un fanatismo. Él tranquilamente no habría forma de que él finja lo que esté diciendo por la situación en la que se encontraba. Y déjeme decirle que era a causa de predicar de Cristo. No era porque había robado, porque había cometido algún delito. Era por una justa y noble causa. Es quizá de la vida de Pablo el prototipo de una persona que consiguió madurez espiritual. Y es sobre este punto al cual yo quiero llegar, y es sobre esta idea a la cual yo quiero meter, si en algún sentido se me permite, esta idea en nuestras mentes, sobre la madurez espiritual, sobre el crecimiento espiritual al cual está llamado todo hijo de Dios. No todo aquel que está en una iglesia, escúcheseme bien, no todo el que está en una iglesia, todo hijo de Dios es diferente. Está llamado a crecimiento espiritual, está llamado a madurez espiritual. Y soy el primero, vuelvo a ponerme en la lista como el primero. Vemos en esta primera expresión, porque para mí el vivir es Cristo, quizás de la más clara evidencia, una clara y evidente, el grado de madurez espiritual, generada obviamente por el Espíritu de Dios, al punto de que en esta persona, tranquilamente, si nosotros traducimos lo que él decía, en otras palabras podríamos decir que todo lo que mi mente escucha, que todo lo que mi boca habla, que todo lo que mis actos dicen, que todo lo que mis pensamientos, todo lo que hay en mis pensamientos, es acorde a lo que Dios forma a través del Espíritu Santo. Eso es una vida que verdaderamente puede decir: para mí el vivir es Cristo. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo more, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice luego: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos,
Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Son todos consejos que Pablo en este caso le daba a los habitantes en Colosas. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hago, digo, pienso, escucho, debe mostrar a Cristo. En otras palabras, es lo que Pablo decía de él mismo. De tal forma que lo que me quede de vida en este mundo gire en función de agradar a mi Señor. Todo lo que me quede en esta vida debe girar en función de agradar a mi Señor. Acompáñenme al capítulo 6 de Romanos. Desde el verso 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos leyendo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, lo que Pablo está hablando básicamente en estas líneas, en estos versos, es de una identificación. Usted va a encontrar el término bautismo en reiteradas ocasiones en estos textos, pero lo que Pablo está hablando es básicamente de la identificación que tienen los hijos de Dios con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Esa es la idea en la cual Él quiere trabajar y mostrar. Esa muerte en la cual los hijos de Dios han muerto a una antigua mala manera de vivir, para pasar a una buena y santa manera de vivir. Entonces, de esa forma, al yo identificarme con la muerte y resurrección de Él, me estoy identificando con una muerte a mi pecado y una vida en la cual va de manera similar a medida que va pasando el tiempo a la que Cristo tuvo en esta vida y a lo que Cristo es. Somos llamados a santidad, somos llamados a pureza. Soy llamado a santidad, soy llamado a pureza. Pablo era consciente que su antigua vida había muerto para en una nueva vida andar. Eso ustedes lo pueden encontrar en el verso 4 de nuestro texto en Filipenses. No lo pierda de vista el texto que vamos a volver en reiteradas ocasiones. Pablo era consciente que su antigua vida había muerto para una nueva vida andar. Este comentario que estaba haciendo es en relación al texto de Romanos, discúlpeme. Él sabía perfectamente que los hijos de Dios, el viejo hombre había sido crucificado para no servir más al pecado. Lo que estábamos hablando en algunos minutos atrás. No solo era consciente, y escúcheme en esto, no solo era consciente de su nueva vida,
el Hijo de Dios tiene que estar a diario consciente que una nueva vida ha sido implantada en nuestro ser. Debemos pensar y hacernos responsables de que somos hechura suya, criaturas nuevas en Cristo Jesús, en la que fue involucrado por una fuerza mayor a la de Él. En estos días leía algunas frases que ponían en Facebook y no recuerdo bien, pero era de Martín Lutero y hacía énfasis casualmente sobre esta idea. Y la intención era una fuerza mayor a la de a la de Pablo, perdón. Se opuso a la fuerza de Pablo al punto tal, aunque él quería resistirse, no podía resistirse más. Ustedes recuerden que él iba en camino a seguir persiguiendo a la iglesia cuando se encontró con el Señor. Una fuerza mayor que él se opuso a la suya. Vea esto, hace un rato Joni hacía mención a algo sobre el egoísmo que muchas veces tenemos y que ni siquiera somos capaces de velar por nuestros hermanos, de orar por nuestros hermanos, por las aflicciones que puedan estar pasando nuestros hermanos. Bueno, en Pablo, cuando él hablaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba haciendo también una declaración que en otros términos era algo similar a esto. Me voy despojando de mí mismo. Cada día el valor de mi persona es nada en relación a mi Cristo. Cada día encuentro más valor en los demás que en mi propia vida. El interés por sí mismo fue cediendo poco a poco, aún hasta su propia salud, su autocomplacencia, sus placeres, su comodidad, sus razonamientos, sus reconocimientos, sus capacidades quedaron relegados a nada en la medida que él podía descubrir que el vivir para él era Cristo. De esta forma, Pablo, cuando decía esto, porque para mí el vivir es Cristo, lo que intentaba era, en algún punto, en algunos términos, inyectar en sus hermanos en Filipo en qué consistía el verdadero gozo. Recuerden que uno de los propósitos de esta carta era hablarles sobre el gozo verdadero, reflejar en qué consistía el gozo verdadero para un hijo de Dios. Y su gozo se basaba en su Cristo, en que su Cristo de día y de noche estaba siendo anunciado, de una u otra forma estaba siendo anunciado. Ustedes pueden encontrar en los versos antes de los cuales nosotros estábamos leyendo, que Pablo en algunos términos decía, algunos predican por envidia, otros predican para conseguir reconocimiento en algunos términos. Pero de todo o por todo me regocijo porque el nombre de nuestro Señor estaba siendo proclamado. En el verso 12 y 13, Pablo, por ejemplo, les dice del capítulo 1 de Filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, todo lo que él estaba padeciendo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces nosotros podemos descubrir que en esta vida había verdaderamente una pasión por su Señor. Y veo que esta pasión o estas cuestiones o estas expresiones están muy lejos de las bocas de los cristianos. Y por eso yo le decía muchas veces, comparándome con estas expresiones, estoy muy lejos. El tema es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué no continúa esa pasión que conduce a una mayor santidad, a una mayor dependencia de ese Cristo en los hijos de Dios? ¿Por qué una persona que estaba completamente privada de su libertad, quizás hasta de alimento, de bebida, de lo que fuese, podía llegar a decir eso y la gran cantidad de nosotros, estoy seguro que con sinceridad no podríamos decirlo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Miren, William Barclay,
espero haber pronunciado bien. Lo dice de esta manera en relación a esta persona, a la obra que Dios había hecho en Pablo. Cristo era el comienzo y final en la vida de Pablo. El comienzo y el final. Cristo era la inspiración de su vida. Era la dinámica de su vida. Para él, Cristo era la recompensa final. Si Cristo hubiera de desaparecer o si hubiera desaparecido, a Pablo no le hubiera quedado nada más. No le hubiera quedado sentido de vivir. Vuelvo a insistir con lo mismo. En cuanto de nosotros esto es una realidad. En mi vida, ¿qué tanto puedo llegar a decir verdaderamente? Si mi Cristo no está conmigo, si mi Cristo hubiera desaparecido por una u otra cosa, ¿verdaderamente estaría muerto o tengo suficiente elemento para mantenerme en pie en esta vida? Tengo suficientes motivos, sean familiares, sean económicos, sean materiales, para mantenerme en pie en esta vida y que cuando me toque la muerte, que venga y que me lleve. Porque aquí tengo suficientes motivos para vivir. Pero para Pablo no era así. Para Pablo el morir era su ganancia, porque él sabía que le esperaba una escalera gloriosa y celestial que lo conducía a su amado. ¿Cuántos de los cristianos de hoy desean eso para sus vidas? ¿Cuántos desean eso para sus vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes de que una jornada más que pasa cada día de la semana es una jornada que me acerca más a mi Salvador? Veo que estos deseos en la iglesia no cobran fuerzas, no cobran vida muchas veces. Veo que nosotros los cristianos en este mundo, en este siglo, tenemos demasiadas distracciones, tenemos demasiadas preocupaciones. Tengo demasiadas preocupaciones que me desaniman. Y el gozo de saber que un día he sido rescatado de mi mala manera de vivir y que sigo siendo rescatado y que un día me voy a encontrar con Él. Muchas veces no se vuelve el gozo de mi fortaleza, como declaraba el salmista. Antes de ver los versos que continúan y que tienen que ver con la segunda evidencia, la primera era que tenía que ver con el darme cuenta que verdaderamente para mí Cristo es mi manera de vivir. Cristo para mí es mi vivir. Cristo es mi vida hasta que la muerte me separe de este mundo y encontrarme con Él. Esa es la primera evidencia, creo yo, en lo que leía, en lo que podía ver de una madurez espiritual en una vida, en una persona. El ser consciente, el ser responsable. Ahora, antes de hacer la segunda parte o mostrar una segunda evidencia, yo quisiera hacer algunas aclaraciones y que tienen que ver con una situación inmediata en la cual Pablo se veía cuando escribía esto. Quiero que sepa usted que Pablo, cuando escribía esta carta, no estaba pensando ni en usted, ni en mi vida. Él tenía un grupo, un destinatario original. Él se estaba dirigiendo por una situación inmediata, por una situación precisa. Se estaba dirigiendo a un grupo de personas. Entonces, a raíz de esto, estoy seguro de que Pablo, en sus remotas ideas, se le habrá cruzado la idea de lo que él iba a escribir en cartas iba a tener trascendencia universal. Yo creo que nunca se le hubiera cruzado por su cabeza
que sus escritos iban a perdurar en el tiempo y que hoy sigan siendo de inspiración para los hijos de Dios. El motivo por el cual quedaron en la historia y perduran en el tiempo es que los problemas, las situaciones humanas son exactamente las mismas, las de antes a las de hoy. Los sentimientos, las emociones y todos los problemas son similares. Entonces, a raíz de todo eso es que Dios sigue hablando a sus hijos y sigue hablando a vidas que aún no son sus hijos. Ahora, ustedes me dicen, pero ¿por qué estás diciendo eso que tiene que ver con lo que venías hablando? Bueno, la idea es la siguiente. Como Pablo no tenía ningún conocimiento de lo que iba a trascender todos sus escritos a las distintas ciudades, a los distintos grupos de iglesias que estaban siendo fundados, bueno, a raíz de eso, podemos ver que en sus cartas no había ninguna intención de mostrarse, de reflejar en él apariencias o un amor hacia su Señor inventado. Su vida reflejaba lo que él hablaba, su vida reflejaba lo que él decía. Su contexto en el cual estaba sumergido no era el satisfactorio, ni al menos en lo visual. Lo que él estaba viviendo no era muy agradable, que digamos, en lo material, obviamente hablando. Hoy, si hoy nosotros no tenemos comodidades, no tenemos tranquilidad, no tenemos equilibrio, si en nuestras vidas y alrededores no hay nada de estas cosas, el gozo de nuestro Señor no está. Pareciera ser como que las preocupaciones, las distracciones, las preocupaciones diversas que pueda haber son mucho más fuertes y ni nos acordamos de que hemos sido salvados quizás y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Miren por un momento 2 Corintios 7:4. Miren lo que él decía también, este mismo hombre. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Santiago 1:2. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Volvamos ahora al verso 22 hasta el 26 del capítulo del libro de Filipenses. Del verso 22 hasta el 26 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vemos dos deseos en la vida de Pablo. El corazón de Pablo oscilaba entre dos deseos. Estaba en el medio de dos deseos. El primero que él dice tener es el de estar con su Señor. Eso lo ve en el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo.
lo cual es muchísimo mejor. Para él mismo él sabía que iba a ser lo perfecto, el final de su carrera. Ahora, déjenme decirles que el deseo de Pablo no nacía de un corazón egoísta, de un corazón que lo único que estaba buscando era desprenderse de los problemas, sacarse de encima todo lo que le podía surgir. Sino que básicamente lo que pasaba por su cabeza es el saber que él se iba a encontrar de un momento a otro con su Salvador. Pablo pensaba, y estoy seguro que esto habrá sido una realidad en este hombre, pensaba y de día y de noche en encontrarse con su amado Señor. Él era su ganancia, del verso que encontramos en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, el segundo deseo que él tenía, que también era puro, que también era sano, era el de quedarse en la carne, es decir, quedarse en su cuerpo, quedarse con vida. Eso usted lo ve en el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice. Él sabía bien, quiero quedarme y me quiero quedar por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y vuestro gozo en la fe. Aquí vemos que verdaderamente no había un corazón lleno de egoísmo, al contrario. Cuando hablábamos del primero, era porque él quería estar con su Señor. Pero cuando hablamos del segundo, él sabía que era en función de los demás, sabía que era por los demás. Lo que él deseaba era para los demás, para el bien y el provecho de los demás. Pablo aquí en esta ocasión usa un término que se denomina en el griego, y espero pronunciarlo bien, es sinehomai, que se usaría para describir la situación de un viajero, escuche esto, que se encuentra entre un muro inescalable, un muro inescalable por un lado y de un precipicio por el otro. Pablo se encontraba entre dos bienes. Él prefería marcharse a estar con Cristo, pero por causa de sus hermanos y de lo que todavía podía hacer por ellos, también quería seguir en esta vida. Ahora, y prometo que voy a empezar a cerrar un poco la idea del mensaje. Quiero empezar a trabajar sobre una pregunta. ¿Cómo es que Pablo llegó a tener estos niveles de crecimiento, estos niveles de madurez? ¿Cómo es que puede él concebir todas estas cosas? ¿Cómo es que pasó con su vida? No solo en el conocimiento de su Señor, al punto tal que sus enseñanzas van a pasar siglos y años y años, y vamos a seguir conociendo cosas de lo que Pablo intentaba decir. No solo en la comprensión del rol que su Señor tenía en su vida, sino aún en la demostración con sus propias palabras, con lo que nosotros podemos leer de él, y pensamientos, que las necesidades espirituales de sus hermanos eran más necesarias que aún sus propios deseos, por más que sea el más puro de todos, de estar con su Señor. Mire al punto que podía llegar la obra de un Dios a través de un Espíritu Santo, de decir: yo deseo estar contigo, mi santo Señor, pero no sé que aún debo estar en este lugar, porque quizás aún este mundo necesita que predique de ti.
En algún punto creo que la respuesta al cómo es que Él llega a esto, y que quiero que usted centre su atención estos últimos instantes, estos últimos momentos, es en la oración, en las oraciones que Pablo hacía por sus hermanos. Hace algún tiempo con mi mamá y con mi hermana hablábamos un poco sobre eso y de tratar de descubrir lo que Pablo oraba por lo demás. Y podíamos notar que en algunos puntos la pasión que él tenía por las almas, el deseo por ver el conocimiento de su Señor en sus vidas, el deseo de ver crecimiento espiritual en sus vidas. Vean los primeros capítulos de cada una de las cartas en donde se encuentren oraciones de él por los demás y van a ver que esto es una realidad. Ahora, creo que en casi ninguna de sus cartas oraba para que crezcan materialmente, para que bendiciones de lo alto, en lo material, en lo que sea casas, en lo que sean bienes, era para su vida. Sus oraciones radicaban en que sus vidas puedan crecer en el conocimiento de su Señor. Y hoy por hoy creo que decir ese tipo de expresiones quedamos muy anticuados, como que quedamos muy cortos cuando oramos en esos términos, o quedamos muy lejos de lo que verdaderamente necesitamos. Pero Pablo era consciente y él sabía qué es lo que alimentaba al alma del ser humano. Veamos brevemente el verso 9 y hasta el verso 11 del primer capítulo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Observe el verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, que vuestro amor, el amor que entre ustedes tienen por ustedes mismos, por sus hermanos, abunde aún más y más. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, 21. Dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. El que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Creo que hay una conexión infinita entre estos dos versos. Inclusive el anterior también podríamos leer, dicho ya que estamos de paso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Pablo, cuando oraba, decía: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿a quién se está refiriendo Pablo con abunde más en ciencia y en conocimiento? ¿Será al conocimiento que podía brindarle el ser humano cualquiera, o era el conocimiento que venía de Dios? El conocimiento que se trataba de Dios y que venía de Dios, a ese tipo de conocimiento se está refiriendo él. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque Pablo sabía perfectamente que los hijos de Dios que crecen en el conocimiento de su Dios son hijos que van a amar más a su Dios. Es imposible, escuchaba una expresión del doctor Miguel Núñez, que cuanto más conocemos a Dios, es imposible no amarlo más. Es imposible decir, le conozco más, sé más de él, sé más cómo es él, y decir, no le amo más. Entonces, cuando nosotros crecemos en el conocimiento de nuestro Dios, más le amamos a él.
Y a su vez, ese amor nos lleva y nos conduce a amar más a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Recuerden, el segundo de los mandamientos era similar al primero. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Cuanto más conocemos a Dios, sí o sí, el Hijo de Dios va a amarlo más. Y conocer a Dios, conocer en todas sus posibilidades, conocer en todos sus atributos, conocerlo en todo lo que lo caracteriza. No en lo que me conviene conocer de Él, sino todas sus verdades. Esto va a llevar a que su pueblo ame más a su Dios y ame más al prójimo. Pablo tenía en claro esto, por eso decía que el amor entre vosotros abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Dice, para que aprobéis lo mejor, para que de ustedes salga lo mejor, para que de ustedes haya una transformación, para que en ustedes haya un continuo cambio, una continua santificación, a raíz de un conocimiento que excede a todo conocimiento humano y que es puro y limpio y santo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire lo que dice en el 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Voy a ir terminando ahora, sí que les prometo que termino. ¿Cómo puedo conocer a mi Dios más? ¿Cómo puedo saber más de Él? Este es el librito que Él nos ha dejado. Aquí están las verdades de Él. Aquí está donde yo puedo crecer más en la gracia del conocimiento de Él. La oración es la otra forma para conocerlo más. Indagar en todas las posibilidades. No quedarme en mis limitaciones, en la imaginación del Dios que yo quiero hacer para mi vida, sino verdaderamente ver cómo es el Dios que muestra la Biblia, desde el Génesis, desde la misma creación hasta la destrucción de este mundo. Quizás les he hablado mucho de Pablo, quizás, pero mi intención nunca fue hablarles excesivamente de Pablo, sino de la obra que Dios hizo en la vida de Pablo. Y Pablo, él tenía un modelo a seguir, y eso él lo enseña en el verso 5 del capítulo 2, sin intención o con intención, en los tiempos posteriores a su vida, pero él mostró el modelo a seguir. Dice el verso 5 del capítulo 2, y con esto sí le prometo que terminamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Quiero dejarles estas últimas preguntas. ¿Ustedes quieren saber qué tanto grado de crecimiento hay en sus vidas? ¿Qué tanto grado de madurez hay en sus corazones? Analicen, examinen sus oraciones. Examinen qué tanto oran por ustedes, qué tanto oran por los demás. Analicen qué oran. Analicen qué es lo que dicen de Dios cuando oran. ¿Quieren ver si hay crecimiento espiritual en sus vidas, madurez en su vida? Fíjense en qué tanto velamos por nuestros hermanos. Qué tanto somos conscientes de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tan real es eso en nuestras vidas? Amén, hermano. Amado Señor y Salvador nuestro, te damos las gracias por tu infinita palabra, Señor, por tu infinita bondad demostrada en ellas. Señor, te damos las gracias porque tú hablas al corazón, Señor. Creo fervientemente que, Señor, que
Son tus palabras las que puede llevarnos a vida, un cambio, una transformación. No mis palabras, Señor. Creo que eres tú el que puede llevar, Señor, a tu pueblo a crecimiento, a madurez. Señor, eres tú, Señor, el que va a sensibilizar nuestros corazones, el que va a llevar a nuestros corazones a buscarte más de día y de noche, Señor. Creemos en la obra de tu Espíritu, Señor, aquella que cuando empieza, Señor, va a perdurar, Señor, hasta el día de Jesucristo. Señor, condúcenos, Señor, a ese deseo de decir con una vida rendida que para mí el vivir es Cristo y el morir nuestra ganancia. Te exaltamos, eres el bendito, eres el Salvador, eres el que diste tu vida para salvarnos, Señor, de toda nuestra mala manera de vivir. A tu nombre sea dada la gloria, Señor, no sea nuestras vidas. Te exaltamos, te glorificamos en tu hermoso y santo nombre. Amén.